10 de la mañana, 11 minutos. Muy buenos días a todos. Soy Patri López y le doy la bienvenida a esto que es Casa Blue, aquí en Blue Radio. Y arrancamos este sábado 18 de enero con temas que tocan la vida real de todas las familias colombianas. Vamos a hablar del regreso a clases. Algunos niños ya llevan días en las aulas, otros están a puntos de empezar, dependiendo del calendario en el que se encuentren. Así que hoy vamos a hablar con Isabel Cristina Bettini, ella es coordinadora del Departamento de Psicología del Colegio Caobos, que nos dará las claves de cómo acompañar emocionalmente a nuestros hijos en este proceso. También vamos a hablar con Carolina Ramírez, ella es la protagonista de La Reina del Flow, que empieza su tercera temporada, está buenísima, ocupando los primeros lugares del rating en la televisión colombiana. Y vamos a cerrar hablando de un tema que es increíble, que es la manera como la inteligencia artificial y todos estos electrodomésticos súper inteligentes, casi que robóticos, están haciendo todas las labores del hogar por nosotros. Ana María Pulido, muy buenos días, un saludo súper especial. Muérase la mañana soleada que está haciendo en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo va Medellín? Aquí estaba asomándome por la ventanita, Patri, también está soleada. Lo que pasa es que la temperatura térmica de su cabina en Medellín es literalmente menos 25 grados por ahí. Bueno, menos. Tal cual. Menos uno por ahí. Lo ha dicho muy bien, pero le estaba contando que me asomaba a la ventana y hoy está soleado a pesar de algunas semanas que traemos de lluvia intensa y de muchísimo frío en la ciudad de Medellín. Se adelantó un día, Patri, 17 de enero. 17, claro. Sí, hoy es 17, 18, tiene toda la razón. Hoy voy adelantada, este año va a 1000, para mí va a 1000. Pero ya es que se acabó enero, dijo mi mamá, se acabó enero. No, es más, se acabó este año. Le cuento que esta canción que estamos escuchando se la estoy empezando a Sofía para que la escuche, porque los niños tienen un estrés de volver al colegio impresionante. Tenaz. ¿Sabe quiénes? Los de calendario A, porque los de calendario B entran a mitad de año otra vez, pero Claro. estos tienen una cantidad de cosas ahí como quién será el compañero que me va a tocar, cuál es el profesor. No, y Sí. no solo eso, digamos los que pasan de primaria a bachillerato, Sí. o sea, como esas transiciones tan grandes también generan mucho estrés. Yo me acuerdo que el comienzo del colegio a mí me daba mucha ilusión porque en esa época se forraban los cuadernos, o sea, se forraban los libros y se forraban los cuadernos. Sí. Y sentarme con mi mamá a forrar los cuadernos y los libros me generaba mucha ilusión, era para mí un momento súper especial. O ir con mi mamá a comprar los útiles, para mí era lo máximo. Ya después cuando yo era la mamá y me tocaba ir a comprar los colegios, los útiles generaban un poquito más de estrés. Pero pues mire, para mí la verdad ir al colegio fue como esta canción, Volver al colegio es genial. A mí me encantaba, me parecía eso, el olor a cuaderno, a borrador, me fascinaba encontrarme con nuevos compañeros. Lo que sí es cierto es que a los niños ahora les genera más estrés que en nuestra época. Total. Andrés Rodríguez, muy buenos días. Hola Patri, hola Ana y a todos nuestros oyentes de Casa Blue, feliz de estar una vez más con ustedes. ¿Cómo era empezar el colegio? ¿Cómo era empezar? No, para mí era comprar cuadernos o de modelos sí. o de equipos de fútbol. Claro, es que a usted le tocó ya los cuadernos Sí. de ¿qué era? ¿Qué? Natalia París. ¿Quién más? Ana Sofía Henao. Ana Sofía Henao, claro, clásicos. Creo que eran ellas dos como que... Y de resto, fútbol. Los de fútbol. Sí, y también tal cual cuando nos ¿Santa exigían... Fecito? No, Santa Fecito no tenía... bueno, no me acuerdo si tuve alguno. Pero más que todo eran como que equipos internacionales, ¿sabes? Y también el tema de... las mujeres son las que les da la habilidad como para hacer las portadas de, no sé, matemáticas, química. Sí, la primera hoja. Yo sí, matemáticas, Andrés Rodríguez y ya. Y el año. Sí, y el año. Y el año, si acaso. Curso y todo. Me está viniendo a la cabeza que la forrada de los cuadernos era toda una estrategia y era hiper complicado, porque la forrada en contact generaba como unas bombitas. Sí. Burbujas. Burbujas, como una burbuja. Y Ana, mi mamá le daba una ofuscación. Sí, le queda una burbuja. Claro, porque había que coger como un alfiler y espichar la bombita y sacarle el aire y luego pasarle una regla para que eso quedara todo lisito. Y eso era, sí. O sea, no crean, eso era... ¿Sabe que complicado. A mí me encantaba forrar los cuadernos con las
las tiras cómicas que aparecían en el periódico en blanco y negro y quedaban espectaculares. Entonces recortaba Mafalda, todas las ponía, luego le ponía el contact transparente encima y eso quedaba espectacular. Pues era mucho más barato además que comprar esos que ya venían. O sea, la cartuchera nuevecita, eso con lápices recién sacada la punta, sí. con el borrador perfecto, A todos quienes nos están viendo a través de YouTube, ¿qué opinen? ¿Cómo era iniciar sus clases? ¿Qué era lo que más les recuerda? Y ahí los vamos leyendo a medida que va avanzando el programa. Oiga, y con el tema de los electrodomésticos pisados. No sé, o sea, es que da miedo, ¿no? Da miedo de que le hagan ya a todo uno. ¿Le da miedo? Sí, claro. No, a mí cómprese un perro, porque a mí me fascina. No, a mí me parecería lo máximo. No hay nada como uno hacer sus... Imagínese, no sé, hágame un café y que el café no le guste. No, porque la inteligencia artificial es tan superior que sabe exactamente pero no tiene corazón. Cómo le gusta a uno. No, le falta el cariño. Exacto, y no hay un buen tinto con corazón. Le falta el quereme, como cuando uno le sirve un cafecito y le dice, pilas que tiene quereme. Ahí se va a enamorar. Qué susto, qué susto. 10 de la mañana, 17 minutos, bienvenido a esto que es Casa Blue. Vamos a hablar aquí en Casa Blue del regreso a casa. Ya les conté, los estudiantes de calendario B ya llevan unos días en las aulas. Esto es desde el 13 de enero y los del calendario A se preparan, creo que para iniciar clases ahorita el 26. Y es un momento que sí trae mucha ilusión, pero también nervios, estrés, tanto para los niños como para los padres. Así que hoy aquí en Casa Blue vamos a hablar con Isabel Cristina Betín. Ella es coordinadora del Departamento de Psicología del Colegio Caobos. Isabel Cristina, bienvenida a Casa Blue. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues buenos días para ti, y hay una paradoja que es bien interesante porque durante las vacaciones creo que los papás todos están pensando, ay, ojalá, ¿cuándo será que vuelven a clases? ¿Cuándo será que se acaban estas vacaciones? Y ya cuando falta una semana para entrar a colegio, yo creo que entra el estrés, el pánico general, tanto en papás como en niños. ¿Qué nos dice realmente esto, como las relaciones que hay entre la educación y el rol que le damos al colegio en nuestra vida familiar? Pues mira, oyéndote hace un ratico que tú decías que cuando uno iba a estrenar año escolar en el calendario A, entonces uno compraba los útiles, los cuadernos, iba a estrenar lápices, y toda esa ilusión ayuda mucho para que los niños lleguen con mucho más entusiasmo y facilidad, y también la expectativa de los padres les permite a ellos acercarse más fácil. Cuando ya es calendario B, ya ellos consideran que es simplemente una continuidad, una reconexión, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como padres y como profesores y como colegios es que básicamente el éxito de esta entrada al colegio depende mucho del primer minuto, del primer segundo que los niños tocan o pisan el colegio. ¿En qué sentido? En que nosotros los padres, los profesores, los recibamos con cariño, con firmeza, los padres, con una despedida cariñosa, unas expectativas y unas conductas anticipatorias para decirles, validándoles que seguramente la reconexión o el inicio genera un poco de expectativa y que ellos van a estar pendientes y todo. Pero depende mucho también del estado anímico de los padres. A veces va toda la familia y no son capaces de despedirse fácilmente de los niños. Entonces, pienso que parte de la madurez y de la tranquilidad de los padres les va a dar esta posibilidad a los niños de estar más seguros y tranquilos. Total, esa tranquilidad de los papás se refleja en los niños, Anita. O sea, a veces cuando los niños están pequeñitos, los papás son los que más sufren cuando van a dejar a los niños en el colegio.
Sí, así es. Isabel Cristina, pero lo cierto es que usted lo ha dicho muy bien, el calendario arranca año y eso genera un poco más de ansiedad en los pequeñitos y el B regresa a mitad de año y eso es más fácil. Pero lo que sí es cierto es que retomar la rutina no es fácil, porque venimos todos de vacaciones, sin importar si comenzamos año o estamos en mitad. Dormimos hasta tarde, todo ha cambiado en la casa. Yo quisiera preguntarle cómo ayudar a estos pequeños para que retomen esa rutina. ¿Cuáles serían algunos de esos tips importantes para que una semana antes empecemos en casa a preparar para que se regrese con total normalidad a ese horario, a ese levantarse más temprano, a todas las tareas que cambian un poco cuando se regresa al cole? Bueno, hay algo muy interesante que tú has dicho, es anticipar rutinas. Entonces, 8 días antes, 4 días antes, en lo posible, hacer que el cerebro logre tener una desintoxicación dopaminérgica. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños en lo posible no tuvieran los celulares y las tablets y todos los computadores, porque durante las vacaciones han pasado demasiado tiempo en ellos. ¿Esto qué hace? Que el cerebro vuelva a organizarse a la lentitud de lo que tiene que hacer: escribir, leer o escuchar a un profesor, tener una regulación importante. También es importante que los padres, cuando hay una transición de un nivel al otro, vayan aumentando el nivel de autonomía, vayan aumentando el nivel de confianza, que los niños vayan ellos mismos organizando su maleta, organizando su uniforme. ¿Para qué? Para que ellos vayan sintiendo que realmente es su vida, su experiencia, y es importante que ellos tengan esto muy claro. Hay otra parte que es la parte de seguridad. Ellos van a tener, los más chiquitos van a tener posiblemente ansiedad por separación. Entonces hay que llevarlos al colegio antes, si es la primera vez que van, organizarles a los más grandecitos posiblemente un tutor, un compañero, porque en la mitad de la etapa escolar es cuando uno encuentra que la parte social es muy importante. Y los más grandes, los de bachillerato, el mundo escolar es el mundo social. Entonces también hacer conexión con sus compañeros. Digamos que todas estas regulación de horarios, de espacios, de rutinas, acortar un poco el tiempo de acostada. Entonces, si antes se acostaban a las 10, después a las 9, a las 8, ¿sí? Para que ellos se vayan acostumbrando a la madrugada y a este cambio que viene después de esa deliciosa etapa de vacaciones. Total. Isabel Cristina, hay niños que no se adaptan, digamos, fácilmente. ¿Cuáles serían esas señales para detectar que esos niños no están haciendo esa transición como toca? ¿Y cuál es como el tiempo prudente para detectar que algo está pasando? Ok, lo que les decía al principio es que los chiquitines tienen como una manifestación que puede ser ansiedad por separación. Una de las sugerencias que yo les hago a los padres es: si ustedes lo acompañan al colegio, despídanse de una manera amorosa y firme. No se pongan a darle abrazos eternos y que entonces no, que vas a estar tranquilo, porque esa ansiedad que también el padre tiene hace sentir al niño que el colegio no es un lugar seguro. Lo segundo, por favor, si son chiquitos, no se les escapen, no los engañen y les dicen ya vamos a volver y nos vamos al escondido, porque los niños van a tener esta sensación de abandono. Lo tercero, los primeros días son naturalmente donde algunos niños, entre comillas, se portan mal, pero en realidad no es que se estén portando mal, en realidad es que están tratando de autorregularse en un momento de un cambio. Las rutinas entonces deben ser progresivas. ¿Cuánto tiempo prudencial? Yo diría que los primeros 15 días tendríamos que tener mucha paciencia. ¿Cómo se puede manifestar? El niño puede llorar, puede decir que tiene dolor de estómago. Los niños más grandes también pueden tener manifestaciones fisiológicas por el temor a volverse a conectar. Hay algo muy lindo que se llama el escaneo nocturno. En la noche, digamos después del primer día, preguntarle qué fue lo más retador, lo más rico que tuvo el colegio, lo que más te impactó. Y así vamos teniendo una cercanía de naturalidad con el colegio. Ya si este chiquito ya no se adapta y ya empieza a incrementar de una manera ya poco natural su manifestación de rechazo, habría que consultar un poco más, habría que profundizar si tuvo una experiencia negativa, si
Pero digamos que yo diría que unos 15, 20 días sería prudencial para la adaptación. Sí. Isabel Cristina, muchos niños no se adaptan al colegio, sobre todo cuando empiezan año. ¿Es prudente cambiarlos? Es decir, hacer ese de colegio que van a cambiar de niños, porque los papás a veces nos negamos y queremos que permanezca en ese colegio que al papá le gusta, pero definitivamente puede que no sea el colegio para ese niño. ¿Se vale cambiarlo y es bueno cuando uno está viendo que él no está adaptado al colegio? Sí, indudablemente, no todos los colegios son para todos los niños y todos Sí. los niños para todos los colegios. Lo que hay que ver antes de cambiarlo es realmente cuál es la razón real de la resistencia. Si tuvo una mala experiencia, si alguien pues de alguna manera se sintió maltratado, porque hay niños que les cuesta un poco más la adaptación. Hay unos límites de tolerancia al estrés y a la ansiedad. Entonces hay niños que se demoran un poco más, pero antes de salir corriendo y decir este no es el colegio, porque hay familias que han pasado por varios colegios, pero realmente la responsabilidad o el ambiente o el contexto no es el que está causando la dificultad, sino hay algo en el niño que no le permite adaptarse fácilmente. Entonces hay niños que se demoran más para la adaptación y sí hay algo muy importante: escucharlos, validar su emoción, acompañarlos, ver qué realmente está pasando para no buscar y buscar y buscar donde la dinámica de la problemática no es, sino realmente qué está pasando. Si validas, si el niño te da unas razones lógicas y claras, sí. Una pequeña anécdota: una chiquita después de vacaciones le dice a los abuelos que es terrible, que a ese colegio ya no quiere volver porque la gritan, porque le pegan, porque está sola. Y la mamá es profesora del colegio. Se ataca de la risa y le dice al papá, papá, mi niña pasa feliz en el colegio. ¿Qué pasaba? Esta chiquita solo quería volver a estar en vacaciones en la piscina con los abuelos, todo esto. Fíjate que hay que tener cuidado con las explicaciones y sobre todo las decisiones que tomamos. Excelente, pues Isabel Cristina Betín, mil gracias por estar aquí en Casa Blue, súper útiles todos estos tips y sobre todo yo creo que es muy importante esas preguntas que le hacemos a los niños, y no solo preguntarle cómo te fue, porque van a contestar bien, y hacer preguntas muy, muy específicas de qué fue lo que más disfrutaste, qué fue lo más difícil, qué jugaste con tus amiguitos, quiénes son tus amigos, etcétera, etcétera, y así podernos guiar un poquito para saber qué está pasando en la cabeza de esos chiquitos. Mil gracias. Isabel Cristina Betín es coordinadora del Departamento de Psicología del Colegio Caobos. Gracias por estar aquí en Casa Blue. Muchísimas gracias a ustedes, que estés muy bien. Vale, Gracias, chao. adiós. 10 de la mañana, 28 minutos y seguimos aquí en Blue Radio. Si es opinión, ¿A qué está jugando